Hola, muy buenos días, tardes, bueno, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Primero que nada, bueno, soy Martín Cadagan, voy a estar haciendo una ayudantía ahora de modelación, pero antes que todo quiero hacer un mini break para desearles, o sea, muchos saludos, espero que estén bien. Si están teniendo problemas, bueno, pueden comunicarse con nosotros. Los del CAI tenemos varios catastros, no solamente en términos de notas y academia y problemas con pruebas y esas cosas, sino que también pueden hablar con nosotros si tienen problemas como en términos de acceso a la U o problemas ya más complicados. Ya hemos estado ayudando en paralelo a mucha gente, así que si tienen, o sea, si necesitan ayuda nos pueden hablar, ¿sí? Y bueno, ya esperando que estén bien, esperando que se encuentren bien dado el contexto nacional, partamos con esta ayudantía, así que al final es una pequeña ayuda, ojalá le sirva a alguien, ¿sí? Eso. Y bueno, básicamente este video va a ser solamente de modelamiento, ¿sí? Y este video va a ser como más que nada explicar o retomar un poco la materia, ¿sí? Con varios tips, cosas así. O puede ser otro video que hacer solo de ejercicio, ¿ya? Entonces en este va a ser, voy a pescar la ayudantía que ya hice para la I1 de modelamiento y ahí voy a mostrar, digamos, varios tips y varias formas de modelar, ¿sí? Entonces, bueno. Bueno, y aquí me pueden dejar un comentario de cómo estuvo la ayudantía en ese link, ¿sí? Ahí me pueden dejar feedback y bueno, lo que se le ocurra. Oigan, estoy usando esta cosa porque es el único micrófono que tengo, así que ojalá suene bien. Creo que ya lo probé, suena bastante bien, así que bueno, ojalá salga bien, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, esto nos sirve aquí. Optimizar. ¿Qué optimizar? Optimizar básicamente consiste en modelar matemáticamente recursos escasos con un objetivo a cumplir, ¿ok? Entonces, modelar recursos con un objetivo, ¿sí? Y los recursos obviamente son limitados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a usar nosotros para poder modelar? Vamos a usar 5 herramientas, que son los parámetros, las variables, la función objetivo, las restricciones y la naturaleza de las variables. ¿Qué son los parámetros? Bueno, los parámetros son datos que nosotros ya tenemos, son datos que no podemos modificar, son datos que se nos vienen dados. Por ejemplo, la duración de algún partido de algún deporte, por ejemplo, un partido de fútbol dura 90 minutos, eso no se cambia. ¿Cuánto mide una cancha? Bueno, no sé cuánto mide una cancha de fútbol, pero son datos que nosotros no vamos a manejar de ninguna manera, ¿ok? Tenemos también las variables, que las variables son números que nosotros sí podemos elegir. Las variables son, al final, nuestro problema de optimización consiste en elegir de manera óptima estas variables, cosa que maximicemos la ganancia o minimicemos las pérdidas, dependiendo de la función objetivo, ¿sí? Pero la idea con la que quiero que se queden es, variables son números que nosotros tenemos que elegir, ¿ya? Ahora, todo el problema se basa en un objetivo, y el objetivo es ser la función objetivo, el nombre lo dice, ¿ya? Este objetivo puede ser maximizar la cantidad de plata que tengo, minimizar los costos, maximizar la felicidad, etc. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que las variables las elegimos? Bueno, no es que nosotros las elijamos completamente, sino que la gran mayoría de los modelos de optimización se pasan a un computador y el computador elige. Pero si yo le digo, hey, computador, quiero vender manzanas y quiero ganar la mayor cantidad de plata, o sea, maximízame la cantidad de plata que gana por vender manzanas. Entonces el computador te va a decir, vende infinitas manzanas y ganas infinita plata. Pero eso no sirve. Entonces, para aterrizar el problema y darle más realismo, es que utilizamos las restricciones, que son las que regulan nuestro problema. Y van a decir, hey, tú no puedes vender infinitas manzanas porque no tienes infinitas manzanas. Tú tienes 5 manzanas. Puedes vender esas 5 y ganar esta cantidad de plata, pero no puedes vender 6 si es que no las tienes. Entonces, las restricciones son las que nos aterrizan el problema. Nos dicen, oye, yo sé que tú quieres maximizar la cantidad de plata, sé que quieres ganar infinita plata, pero no se puede dar la realidad. ¿Ok? Y bueno, la naturaleza de las variables son al final los que nos dicen de qué tipo son las variables, si son binarias, mayor o igual a cero, irrestrictas, continuas, etc. ¿Ya? Como tip, cuando estén modelando, si se están quedando sin tiempo y estén haciendo, o sea, 5 minutos y alcanzan casi que a leer solamente el enunciado del problema de modelación, traten de hacer el tiro, el objetivo y la naturaleza de las variables. Ahí pueden sacar más puntos y no tienen que, digamos, procesar tanto. Lo más complicado generalmente son las restricciones y la elección de variables correcta, ¿sí? Pero con esas dos cosas ya tienen por lo menos un par de puntitos algo, ¿cachai? Es como en caso de emergencia, trate de sacar la función objetivo y la naturaleza de las variables como sea, ¿sí? Pero igual, bueno, el objetivo, la idea es que modelen todo correctamente. Bueno, ahora, bueno, vamos a hacer un par de tips míos para... Voy a poner en silencio mi celular, perdónenme. Perdón, voy a tomar un poquito de agüita. O sea, bueno, es jugo, en verdad. No importa, ya. Entonces, tips, ya.
cuando ustedes leen los problemas, los enunciados son enormes, son unas murallas de texto. Entonces, lo que pasa generalmente es que si uno se trata de tirar de cabeza a leer el enunciado ya después está de resolverlo al bruto, es muy difícil. Entonces, lo mejor es organizar la información que te está pasando, que te están pasando en esa muralla de enunciado. Entonces, un consejo es ocupar distintos colores. ¿Para qué? Yo personalmente prefiero usar el rojo para las restricciones, destaca más, el azul para parámetros, que recuerden, los parámetros son información, pero no se puede cambiar, ¿sí? Y todo lo que va relacionado con función objetivo que vaya con verde. Por ejemplo, las palabras maximizar, minimizar, o todo lo que vaya relacionado como costos, beneficios, porque todo eso al final generalmente es información que vamos a tener que manejar dentro de nuestra función objetivo. Bueno, cuando ustedes estén modelando, lo importante es pensar en qué tipo de variable me va a ayudar a modelar. Si me conviene utilizar una binaria para decir si es que sí o no, para poder separar distintos casos, o si es que me conviene usar una continua, por ejemplo. Si estoy hablando de cantidad de manzanas vendidas, por ejemplo, tienen que ser, por ejemplo, una entera, ¿sí? No puede ser una continua, porque si fuera continua sería, puedes vender 2,5 manzanas o 2,3 manzanas. No tiene sentido, ¿sí? En cambio, si estuviéramos hablando de, no sé, pues largo una cuerda, por ejemplo, largo una cuerda puede ser un número continuo, digamos, puede ser 1,22222 metros, ¿sí? Entonces, es importante pegarle o sea, una vez que ya le han enunciado y ya tengan todo, digamos, con colores, tratar de pensar de hace un ratito para decir, oye, ¿qué tipo de variables me van a ayudar a modelar este problema? ¿Qué tipo de variables me van a ayudar como para manejar la información que me están pasando? ¿Sí? Y también otro tip importante es pensar en restricciones que no aparecen escritas. ¿Por qué? Porque hay veces en que esas restricciones, si bien no aparecen, incluso si bien no aparecen en la pauta, pueden aportar al modelamiento. Y también se les puede dar puntaje, un poco de puntos, digamos, si es que una restricción realmente aporta. ¿Ya? Las pautas no son escritas por dioses, los ayudantes y los profesores también no equivocan. Entonces, eh, también piensen en restricciones que no aparecen escritas textuales en el enunciado, ¿ya? Y que pueden ayudar a modelar. Y hay veces también en que en las pautas aparecen restricciones que no aparecen, pero sí uno puede deducirlas. Por ejemplo, eh, no sé, si te están hablando de un problema de inventario, bueno, lo más probable es que la restricción de inventario sí esté, pero la restricción de presupuesto, por ejemplo. O busquen al final restricciones que puedan aportar a su modelamiento y que puedan al final sacar un poco más de puntitos por, por esa correcta modelación, ¿sí? Bueno, otros tips es que, bueno, muchas veces recursos claves para alguna empresa van asociados a restricciones. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo manzanas, un recurso clave es manzana. Entonces la manzana va a tener varias restricciones asociadas a la manzana. Si yo vendiera, no sé, bueno, distintos tipos de cosas. O si estoy regulando, no sé, el inventario de remedios en farmacias, por ejemplo, remedios claramente va a ir asociado a varias restricciones, ¿sí? Entonces es importante pensar en los recursos claves del problema para tratar de asociar las restricciones, ¿sí? Es una forma como de pensar en qué tipo de restricciones quizás no aparecen escritas, pero que podrían ayudar, ¿cachai? Y estas palabras son clave. Palabras beneficio, costo, pérdida o ganancia. Son información que seguramente vamos a tener que meter en la función objetivo, ¿sí? Entonces, si ven esas cuatro palabras o algún sinónimo, traten de subrayarlo con verde, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, muchas veces y esto como lo comenté en la ayudantía de para la 1, los profesores o bueno, la gente que sabe dice, modelar es fácil. Entonces ahí uno está, yo sí, pero lo piensa, la verdad es que no, todos sabemos que no. Es difícil modelar. Ya pasaron por la I1, ya saben que modelar tiene bastantes complicaciones. Y bueno, también con el proyecto. Entonces, restricciones. ¿Cómo funciona la restricción? Bueno, las restricciones funcionan mediante desigualdades que sirven para empujar eventuales valores para poder controlarlos y así manejar las variables, ¿sí? Entonces quiero que piensen que las restricciones son como el control que nos va a ayudar a elegir qué valor tomar en las variables para así cumplir el objetivo de la función objetivo, que sería maximizar la cantidad de plata o minimizar los costos, ¿sí? O maximizar la felicidad. O sea, a mí me gusta más ese tipo de función objetivo. Pero bueno, vamos a ver un par de ejemplos, pero antes voy a mostrarles un concepto importante. Yo hablo de suelo o techo. ¿Ya? En las pautas pueden hablar de cote inferior, cote superior. No estoy muy a favor de palabras como, no sé, a mí me gustan más las palabras como que usaría un niño de 5 años. ¿Sí? Entonces, como dije antes, las restricciones sirven para que la función objetivo no valga o más infinito o menos infinito. Porque si quiero minimizar costos, ya, entonces yo le digo al computador, oye, minimízame los costos y no le doy ninguna restricción, va a decir, ya, tus costos van a valer menos infinito. Entonces, no tendría sentido. Entonces,
como dije, las restricciones al final nos van a ayudar para que tenga sentido el modelo. Entonces, también podemos agotar valores con números o con otras variables. Vamos a ver un par de ejemplos del concepto de suelo o techo, ¿sí? Entonces, relaciones. ¿Qué son? Bueno, no es que exista el concepto de relaciones, yo le digo relaciones. ¿Por qué? Porque al final relaciones los valores de distintas variables, ¿sí? Mira, aquí tenemos dos restricciones, ¿ya? La de arriba y la de abajo, ¿sí? Esta línea no es que estén divididas, ¿sí? Entonces, tenemos x1 más x2 menor o igual a 1. ¿De qué forma relaciona estas dos variables? La relaciona diciendo, como estas dos son binarias, si x1 ocurre, x2 no puede ocurrir. O, por ejemplo, si x2 ocurre, x1 no puede ocurrir. O sea, dice que de estas dos solamente puede ocurrir a lo más una. Pero también pueden ocurrir ninguna de las dos. Puede ser que x1 y x2 valgan cero. Y en ese caso también estaría bien. Lo único que nos dice esta restricción es a lo más una de este grupo de variables vale 1. ¿Sí? Y aquí es la expresión general de este tipo de restricción, que es la sumatoria desde las variables desde la i igual a 1 hasta n. Al final tú tenés n x sumadas aquí, x1 más x2 más x3, así hasta xn, menor o igual a 1. Y dice lo mismo al final, que solamente una puede valer 1, si es que una vale 1, el resto tiene que valer 0. ¿Ya? Es. Bueno, concepto de suelo o techo. Bueno, aquí vamos a relacionar variables, pero de una forma un poco más eh, entretenida. ¿En qué sentido? Aquí, si es que x2, recuerden, todas estas son binarias, ¿sí? Todos los ejemplos que vamos a ver ahora van a ser binarias más que nada para ejemplificar el tema del suelo techo. Si es que aquí, en este caso, x2 valiera 1, x2 al valer 1, como es un suelo, está al lado izquierdo de la restricción, ¿sí? Fuerza o empuja hacia arriba a que esto valga 1, ¿sí? Porque si esto vale 1, esto necesariamente tiene que ser 1 o más, ¿sí? Y como estas tres variables son binarias, para que valga 1 o más, el único caso en que ocurre eso es que las tres valgan 1. Entonces lo que dice es, si es que x2 ocurre, vas a forzar a que las otras tres valgan 1, ¿sí? Ahora, por el caso contrario, si es que primero una de estas variables valiera 0, por ejemplo, digamos que yo llego, estoy eligiendo el valor de la variable y digo ya, x8 que valga 0. Puf. Si es que x8 vale 0, necesariamente vas a decir, ah, ya, esta expresión puede aquí valer o 2/3 o 1/3 o 0, ¿no es cierto? Porque dependiendo del valor de estas otras dos variables. Pero esto, lo importante es que este lado derecho va a valer menos de 1, ¿sí? Y esto, al estar al lado derecho de la desigualdad, es un techo. Y al ser menor que 1, fuerza a que x2 necesariamente valga 0, ¿sí? Entonces, lo que dice esta restricción es, si es que alguna de estas variables, x7, x8 o x9, vale 0, fuerzas a que x2 valga 0. O por otro lado, si es que fuerzas primero a que x2 valga 1, va a forzar que las otras 3 valgan 1, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado y no caer en términos de infactibilidad, porque, por ejemplo, si en otra restricción tú fuerzas a que x8 valga 0, necesariamente x2 va a valer 0, ¿sí? Pero si tú tienes otras dos restricciones, una que diga que x8 valga 0 y x2 valga 1, te va a quedar infactible, porque no hay ninguna forma en que esta restricción sea válida, ¿sí? Ojo, para que no tengan complicaciones con el tema de cuando fuerzo a qué lado, ¿cachai? Al final, trabajan en conjunto, ¿sí? Bueno, sigamos con las restricciones. Otro tipo de restricción que aparece harto es el tema del m grande, ¿sí? Esta sirve solo para acotar algo cuando algo vale cero. ¿En qué sentido? Veámoslo aquí expresado. Yo el concepto que le doy al de la m es como un techo, pero en la luna, ¿sí? ¿De qué forma? Aquí tenemos una sumatoria de variables binarias, ¿sí? Y aquí tenemos z, y aquí tenemos el m grande, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si es que toda esta sumatoria valiese cero, m multiplicado por 0 te va a dar 0 y fuerzas a que z tenga un techo de 0. O sea que lo máximo que pueda valer z sea 0. ¿Sí? Ojo que z contiene, ¿ya? Pero si es que alguna de estas variables valiese 1, si es que alguna de estas x y valiese 1, vas a tener un m multiplicado por un 1. O sea, ya a tener un número muy grande. Eso quiere decir que z tiene un techo, pero con un m tan grande que al final es un techo en la luna. O sea, no te va a acotar realmente el valor de z. Esa es la idea del m grande, ¿sí? Ahora, bueno, cuando ustedes sí que están ocupando esto en proyecto, generalmente se pone un número muy grande nomás, no es como que exista así como poner infinito, no. Pero pongan un número bastante grande, cosa que no les cause problema en caso de que alguna de estas cosas del lado derecho valga uno y tengan que darle un techo en la luna, ¿sí? Bueno, eh, ahora, concepto del 1 menos x. Muchas veces ocurre, estas dos variables son binarias, ¿sí? Que me preguntan, oye Martín,
qué de repente hay uno menos la variable binaria y como que uno se marea? Bueno, raya para la suma, lo que quiero con lo que se queden es, cuando uno ocupa el uno menos x, la idea es jugar con el concepto de que si no ocurre algo, que sí ocurra algo. O sea, si es que no tenemos si es que tenemos una respuesta negativa de algo, tenemos una respuesta positiva en otra cosa. ¿En qué sentido? Si se fijan en la restricción, si es que el x vale 1, esto te queda 1 menos 1, te queda 0, y z puede valer lo que quiera, puede valer 0 o 1, no la estamos restringiendo porque le pusimos un suelo de 0, ¿sí? 0, entonces z puede valer o 0 o 1. Pero en el caso de que x valiese 1, o sea, en el caso de que x valiese 0, perdón, si x valiese 0, o sea, x no ocurre, vamos a tener 1 menos 0, nos queda 1, y va a quedar 1 menor o igual a z. Entonces, al x, al valer 0, vas a forzar a que la variable z tome el valor de 1, ¿sí? Porque te va a quedar z con un suelo igual a 1. Entonces, z o vale 1 o vale 1, porque las binarias valen o 0 o 1, pero si es que tiene una restricción que la fuerza que valga 1, z va a tener que ser 1, ¿sí? Entonces, la idea con la que quiero que se queden es, si no ocurre esta otra cosa, quiero que ocurra esta otra cosa, ¿sí? Ok. Y bueno, otra cosa que me preguntan antes del concepto de, ¿qué hago con el para todo y la sumatoria? No sé qué hacer, Martín, es muy enredado. Bueno, la idea del para todo es para cuando quieres que se cumpla la restricción para cada variable por separado, ¿sí? Cada una por sí sola. En cambio, cuando tú ocupas de sumatoria, generalmente es para cuando tú quieres meter a varias variables en la misma restricción al mismo tiempo, ¿sí? Pensémoslo como, no sé, un ejemplo, no sé, vacas, por ejemplo, vacas. Entonces, un para todo, digamos que yo quiero que cada vaca por separado pese más de 20 kilos. Oye, qué malo el ejemplo, yo estoy un poco en contra de... Bueno, no importa. Ya, digamos que quieres que las vacas ya pesen cada una más de 20 kilos, pero la restricción de la sumatoria, que es meter a todas las vacas en el mismo saco, sería que todas las vacas fueran felices y libres. Bueno, quizás fue malo el ejemplo, perdón por eso, repito, primera vez que grabo esta cosa. Pero bueno, al final lo que quiero que se es para todas, cada cosa por separado, sumatoria, todo junto, ¿sí? Y bueno, seguramente están así como esas fotos, así como que no me quedó nada claro. Bueno, veámoslo ahora con un ejemplo, ¿sí? Para que quede un poco más claro. Entonces, bueno, les voy a mostrar el Guppy que hice en la ayuntía que hicimos para la ayuntía 1, ¿sí? Repito, este no es un ejercicio nuevo, pero los ejercicios del video 2 sí van a ser ejercicios, ¿sí? Bueno, ¿qué significa Guppy para la gente que no ha ido a alguna de mis ayuantías? Significa gane un premio, inténtalo, ¿sí? Una especie de juego en la ayuntía, que sea un poco más dinámico. Bueno, les voy a pedir ahora que pongan en pausa el video para que puedan leer el enunciado, porque si yo les lo leo, en verdad es como una pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces, pongan pausa y lean, ¿sí? Bueno, asumiendo que ya pusieron pausa, ya leyeron, ya tienen claro que estamos hablando de una empresa productora de leche que tiene I productos y cuenta con M plantas y J lugares potenciales para abrir, ¿sí? Entonces, el problema consiste en que tenemos que explicar para qué es esta restricción y los términos que la componen y para qué es esta restricción, ¿sí? Entonces, bueno, igual les puedo dejar aquí está la solución escrita si quieren poner pausa y pueden leerlo si quieren, pero yo se los voy a explicar, digamos, aquí directamente. Entonces, si se fijan, X es si se planta o no se planta una potencial planta, ¿sí? Y aquí tenemos el M grande. Vamos al tema del M grande. Como recuerdan, si es que todo este término de aquí del lado derecho valiese 0, forzamos a que este lado valga 0, ¿sí? Pero en caso de que alguno de estas valga 1, este valor puedes tomar lo que quiera, el valor que quiera, ¿sí? Entonces, una idea como, la idea general con la que quiero que se queden es f de jt, dicen que es la cantidad producida por una planta potencial, ¿sí? Entonces, imagínense como lo que produciría una eventual planta. Lo que dice esta restricción es si es que no se ha instalado, porque el X dice 1 si se instala, 0 si es que no, si es que no se ha instalado en el periodo entre el 1 y el t, entonces forzaremos a que la producción total de esa planta J en ese periodo t valga 0. ¿Por qué? Porque todavía no se ha instalado, ¿sí? Por otro lado, si es que entre el periodo, entre el 1, ojo con el mouse, ¿sí? Entre el 1 y el t, el periodo t, alguna vez la instalé, entonces puedes producir lo que quieras, no me interesa, no te voy a poner un tope todavía. Esta restricción lo único que apunta es a que si es que no se ha instalado todavía, que no pueda producir, ¿sí? Y si se fijan, aquí hay un para todo J, o sea, para toda planta por separado tiene que cumplir esto, que toda planta potencial tiene que estar instalada
en ese periodo o antes para poder producir. Eso es lo que dice esta restricción. Pero cada planta por separado, ¿sí? Y si se fijan, aquí tenemos una sumatoria, o sea, lo que dice es suma entre todos los productos, o sea, para todos los productos, la producción quiero que sea cero si es que no se ha instalado. Pero si es que se instaló, dale, no me importa. No me importa cuánto sea. Si tenemos un M grande aquí, que al final no nos va a limitar la cantidad de producción, ¿sí? Y aquí lo mismo, al final, si se fijan, en las sumatorias metemos a todos los periodos juntos, o sea, decimos ya, si pesco todos los periodos entre el uno y el t, quiero que en todos, al mismo tiempo, si es que en alguno se plantó la planta, que sí pueda producir, ¿sí? Pero si es que en ninguno de esos se instaló, vaya a forzar a que toda la producción de esa planta potencial que se podría instalar valga cero, ¿sí? Porque no se ha instalado todavía. Ahora, en la segunda restricción, y perdónenme lo lento, ustedes pueden poner este video por dos y todos. Eh, la segunda restricción, ¿qué es lo que dice? Dice que lo que produce una planta que ya está instalada, ¿ya? Porque I es la cantidad de producto que produce una planta, o sea, la cantidad de producto I que produce la planta M en el periodo T, acuérdense que ese existe, más lo que produciría una potencial planta, tienen que ser mayores o iguales a la demanda de esa planta, ¿sí? O sea, perdón, a la demanda de ese producto. Entonces lo que dice, desde el producto, no de la planta, me equivoqué. Entonces lo que dice es, para la demanda de, por ejemplo, de leche de almendras, por ejemplo, quiero que lo que produzca las plantas que ya existen, más las potenciales, me cumplan y me satisfagan esta demanda, ¿sí? Ya, ahí está. Bueno, me saqué esta cosa que está medio chato del cuello. Bueno, igual si es que les quedó un poco complicada la explicación, igual lo tienen aquí escrito, así que ahí pueden leerlo tranquilos, pueden poner pausa el video y leerlo un rato, ¿sí? Si es que están muy complicados con lo que acabo de decir, pero traté de explicarlo. Igual cualquier duda me lo pueden dejar o en los comentarios o escribiéndome al correo. Ahí está el correo allá abajito. ¿Viste? O sea, creo que está apuntando bien, no sé. Repito, primera vez que grabo un video en YouTube, así que no sé. Y bueno, bueno, un regalo que les tenía en verdad, es un regalo que, no, un regalo nuevo en verdad, porque es algo que les tenía para el ayuno. Es un resumen de restricciones binarias, ¿ya? ¿Para qué sirve? Sirve más que nada para que cuando estén en la prueba y lean una situación, ya sea más fácil llegar y por lo menos van a tener una idea de cómo hacer esa restricción, ¿sí? En verdad sirve para modelar mucho más rápido y ahorrar tiempo, que en verdad en las pruebas de Opti generalmente no se queda sin tiempo. Entonces, lo pueden encontrar en Seeding, creo que están todas las secciones en material adicional, se llama ayudantía extra restricciones, algo así, resumen de restricciones. Y si no están todas las secciones, busquen en la sección 3 creo, la de catálogo. Creo que ahí está subido sí o sí. ¿Ya? Y eso ha sido todo, todo por hoy. Eso fue el video, digamos. Muchas gracias por estar dando a aprender y bueno, el like y suscribir, ¿eh? No, no, pero eso, esperemos que el siguiente video también les sirva harto, el video de ejercicio, ¿ya? Un saludo tremendo y nos vemos. Espero que nos veamos pronto. Suerte. Ay, que les vaya bien en la prueba. Eso.